Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Tapia Rodríguez, del módulo 8, Campus 1, generación 66, grupo 55. Este es mi proyecto de investigación hablando de los derechos humanos. Mi asesora virtual es Lorena Villasana Escoto. Mi trabajo es que voy a hablar del trabajo infantil en México y el mundo. Y en esta presentación abordaré el trabajo infantil desde diferentes perspectivas, comenzando con una justificación de la importancia de este tema, pues luego que plantearemos el problema y definiremos el trabajo infantil. Continuaremos con los objetivos de la investigación, las preguntas clave, el marco teórico, la metodología utilizada y finalizaremos con una reflexión sobre los hallazgos y posibles soluciones. Voy a posar con la justificación, la planación del problema, las preguntas de investigación, el marco teórico, la metodología que se empieza se piensa exponer o dar a conocer y pues la reflexión final de lo que encontremos. Así como he dicho, mi justificación es que el trabajo infantil es un problema complejo que requiere atención urgente, pues es crucial abordar una cuestión no solo por su impacto en los niños, sino también por su implicación en el respeto a los derechos humanos. La comprensión de su importancia es fundamental para desarrollar estas estrategias y sean pues efectivas, ¿no? El trabajo infantil interfiere en la educación y el desarrollo emocional de nuestros niños en México y en el mundo. Al abordar este tema podemos trabajar pues para garantizar un futuro mejor y más equitativo para nuestras próximas generaciones. Podemos ver cuál es el impacto en la educación, el desarrollo emocional, que es muy importante, y también tenemos que ver garantizar un futuro equitativo tanto para niños y niñas. El impacto en efectos negativos del trabajo infantil puede limitar su desarrollo físico, afectando su salud y bienestar en general dependiendo del trabajo que desarrollen, sobre todo el que es físico. Desarrollo emocional también, de repente hay muchos niños que pues tienen que trabajar en situaciones que no es muy bueno para su salud mental, que es lo más importante sobre todo para llegar a ser un adulto pues bien, ¿no? ¿Cuál es el trabajo infantil y la relevancia de los derechos humanos? Bueno, la violación de sus derechos, su derecho a la educación y el juego y el desarrollo saludable es muy importante para los niños. El trabajo infantil es una violación y todos los niños tienen derecho a la educación, ya habíamos dicho, al juego y a un desarrollo saludable. Y el trabajo infantil los priva precisamente de todas las oportunidades esenciales de la vida, precisamente. ¿Qué planteamiento tenemos? El trabajo, pues, debemos definir qué es el trabajo infantil, qué es el concepto del trabajo infantil, qué es el trabajo infantil, implica no nada más daños físicos y mentales, también en los ámbitos emocionales, familiares, con sus amigos, en cuestiones de mental. Es un fenómeno que abarca ampliamente una gama de actividades en diversas industrias, culturas y países. Hay estadísticas, por ejemplo, que dicen que según la Organización Internacional del Trabajo, más de 160 millones de niños están involucrados en trabajos peligrosos. Estas cifras pues se reflejan en una realidad alarmante que requiere atención inmediata de gobiernos, organizaciones y también parte de nosotros como núcleo familiar. Las consecuencias del trabajo infantil pues son muchas, pues por falta de la educación, eso es devastador, incluyendo la falta de acceso a los problemas de salud, a los problemas mentales,
y es un perpetuo ciclo de pobreza que se va generando a través de todas estas circunstancias. Estas repercusiones son a largo plazo y afectan no solo a niños, sino, como habíamos dicho, a toda nuestra sociedad. Conocer, descubrir, interpretar y concientizar es lo que tenemos como objetivos de esta investigación, porque son directos y son claros. Buscamos identificar las causas subyacentes del trabajo infantil, analizamos su impacto en los derechos de los niños y proponemos soluciones viables para erradicar la solución de este problema. Asimismo, hay que identificar las causas del trabajo infantil, cuáles son los factores económicos, cuáles son los factores sociales y los factores también muy culturales que contribuyen a su situación de vulnerabilidad en este sistema que estamos hablando. También quiero decir que hay que analizar el trabajo infantil en los derechos de los niños. Se revela cómo este fenómeno socava su desarrollo y el bienestar. Es muy importante investigarlo, concientizar sobre los derechos infantiles para que esto sea más consciente. Hay que proponer soluciones, a partir de ello implementar ideas para proteger y evitar este abuso. Una parte esencial de nuestra investigación es presentar una solución, ¿vale?, que pueda ser implementada por gobiernos y las organizaciones en todas sus formas posibles. Algunas preguntas que tenemos podrían ser: ¿cuáles son las principales causas del trabajo infantil? ¿Por qué la desigualdad económica? ¿Por qué la falta de esa educación? ¿Cuál es el contexto social desfavorable que ellos están en su entorno nuclear, en su entorno social y que ellos ven ahí? También, ¿cómo afecta el trabajo infantil a los derechos de los niños? Como ya hemos visto, explorar cómo el trabajo impacta para entender esta gravedad de este problema. ¿Qué medidas se pueden implementar para erradicar este trabajo infantil? Como ya habíamos dicho, iniciativas educativas, programas de apoyo económico, ya sea para ellos directamente y para sus padres, ya sea un trabajo, una buena casa. Los derechos humanos siempre han dicho que tenemos derecho a un hogar, a un nombre, a un trabajo y a una educación. En el marco teórico, pues vamos a analizar y vamos a juntar todo esto que podemos contextualizar en nuestra investigación para que incluyamos los conceptos claves, ¿no?, las teorías relevantes. Por ejemplo, voy a definir, por ejemplo, en el que yo leí en Orraca del 2014, examina cómo el orden del nacimiento y la falta de recursos económicos influyen en la asistencia escolar y la participación laboral de los menores, utilizando modelos profit, que quiere decir modelos que van acompañados con ellos mismos en el contexto de la vida, porque son pobres, sus padres no tienen educación. Multivariados para minimizar problemas de endogeneidad, como les venía diciendo. A la vez, Santillán Vargas revela también el impacto negativo del trabajo infantil en el rendimiento escolar, especialmente en las matemáticas, destacando que las niñas son las más perjudicadas en este sentido. Y en la encuesta del trabajo infantil, también en el 2023, también nos revela que 3.7 millones de niños y adolescentes realizan trabajo infantil en cualquiera de sus muchas modalidades. Gómez Catalina también subraya la importancia de las políticas de protección social y para ayudar monetariamente para reducir el trabajo infantil, ¿no? En esta convención también se habló de ello, para establecer fundamentos para ayudar a este tipo de cosas. En estudios previos y literatura existente, podemos revisar
que esto nos permite ver cómo se han abordado los problemas en el pasado y qué lecciones se han aprendido. Por ejemplo, en el artículo de las Naciones Unidas destaca la magnitud del problema del trabajo infantil a nivel mundial y proporciona datos actualizados sobre esta situación en diferentes países, que es muy triste, sobre todo en países de Asia como India, Pakistán, Oriente Medio, y no olvidar también de los problemas sociales muy erradicados que tenemos aquí en Latinoamérica sobre todo. El trabajo infantil pues es una grave, mmm, podríamos decirle violencia, pues más que nada, hay que erradicar. UNICEF dice que más de 160 millones de niños y niñas en todo el mundo están atrapados en esta situación. También dice que la organización trabaja en superar las barreras de la desigualdad mediante iniciativas que garantizan el acceso equitativo a la educación y oportunidades para todos nuestros niños. También la CPI, dice Margarita Vaca en este artículo, destaca que el trabajo de esta autora menciona que la Convención de los Derechos del Niño y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible reconoce la necesidad de erradicar este trabajo infantil. El documento detalla cómo el trabajo infantil viola derechos humanos fundamentales, incluyendo la educación, y pues nos permite responder algunas preguntas. La metodología pues se va a aplicar mixta, que es cualitativa y cuantitativa, para hacer las técnicas de recolección de datos, encuestas, voy a hacer entrevistas, revisión de documentos, los que haya, ya sea físicos o digitales. Los análisis y los datos de validación, precisamente la importancia, es un componente crucial de nuestra investigación, porque pues aplicaremos técnicas adecuadas para analizar los datos y validar nuestros resultados de manera pues lo más rigurosa posible. Bien, finalizaremos con una reflexión final y una posible solución. El impacto del trabajo infantil afecta pues gravemente, ya hablamos, desarrollo físico, emocional y educativo. La conexión con su desarrollo es crucial para entender el trabajo infantil de nosotros. Necesitamos que las causas del trabajo infantil se garantice el bienestar de los niños y que ya no haya esta práctica por medio de los padres o directamente de las personas que los cuidan. Hay que promover los derechos humanos, infantiles sobre todo, en escuelas, organizaciones, en la calle, en parques, en las políticas públicas. Hay que decirle a nuestros gobernantes, a los que nos representan, lo cual importante es todo esto. Una propuesta de intervención y soluciones, pues a partir de todo el estudio de los ONGs, es esencial que pues todos participen, como había dicho. Finalmente, estas propuestas de intervención y soluciones que podrían implementarse para erradicar el trabajo infantil, considerando la colaboración entre gobiernos, ONGs y toda nuestra comunidad. Todos tenemos que comunicarnos. Muchas gracias, se los agradezco infinitamente. Este es mi anteproyecto del proyecto integrador del módulo 8. Muchas gracias.